Bueno, bienvenidos nuevamente. Permítame que estamos acá conectándonos ahora aquí en LiveMe. Un segundito, por favor, a todos nuestros hermanos. Bienvenidos. Y vamos a empezar esta transmisión por estas redes sociales y nuevamente les doy la bienvenida a todos en Facebook, a los hermanos que están, a la hermana que está viéndonos, hermana Veranda, y también a las dos personas que están en línea. Quiero decirles a ustedes que hoy vamos a tener una enseñanza que es acerca de lo que es la tradición y el evangelio. Bienvenida, hermana Lola Sancho. Amén. Es un placer para mí poderles presentar el evangelio de Cristo. No la opinión que yo tenga del Evangelio, no mi punto de vista que yo tenga del Evangelio de Cristo, porque eso sería una filosofía, sino realmente lo que dijo Cristo textualmente. Jesucristo fue muy claro, dijo, id y predicad el Evangelio. El título de la enseñanza de hoy es, para todas las personas que están viéndonos, es la tradición o el Evangelio. Quiero decir que no quiero que me vayan a interpretar mal. Hay tradiciones que nosotros tenemos por nuestra cultura de nuestros países. Si esa tradición no es en contra de las palabras de Cristo, la podemos hacer porque no está, vamos a decir, deteniendo el Evangelio. Aquí, bienvenida hermana Francisca, Dios le bendiga. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta en eso. Cualquier tradición que no esté en contra del Evangelio, nosotros la tenemos. Hay tradiciones que no está en contra del Evangelio, como yo ponerme esta corbata, es una tradición. Pero no está en contra del Evangelio. Pero cualquier tradición que me quebrante el Evangelio, yo no la puedo tener, que eso es diferente. Que vaya en contra del Evangelio. Entonces vamos a partir en Mateo capítulo 15 y versículo 2. Bienvenida a las 17 personas en LiveMe, gracias por los 73 likes y los demás hermanos. Eliel Matos, bienvenido. Vamos a abrir las escrituras en Mateo capítulo 15, versículo 2. Recuerde que estamos tratando hoy tradición o evangelio. Y esto lo quiero decir yo para todas las iglesias. Amamos las iglesias en general cristianas, pero sabemos que todos estamos en un camino de la perfección. Nadie es perfecto. Así que esta enseñanza es para dar un paso más en el camino de la perfección. Un paso más en el camino de la perfección. Jonathan Guzmán García, Dios te bendiga, mi hermano. Es bien importante que tengamos en cuenta esto. Tradición o evangelio. Vuelvo y repito para los que están llegando esta frase. Hay tradiciones que no quebrantan el evangelio, vamos a decirlo. Con ponerme esta corbata es una tradición. El evangelio nunca me manda a poner corbata, pero yo me la pongo. Es una tradición de cultura, de nuestros países, de lo que sea. Pero cualquier tradición que va quebrantando el mandamiento, esa la tenemos que evitar, esas tradiciones. Y no la podemos enseñar dentro del seno de la iglesia. Aunque sea una tradición que venga de nuestros antepasados, lo sentimos mucho. Pero nosotros nos identificamos con el Evangelio de Jesucristo, con todo lo que predicaron los apóstoles de acuerdo al Evangelio de Jesucristo y con todo lo que esté de Génesis, de Apocalipsis de acuerdo al Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos obedecer lo que dijo Cristo, ir y predicar ¿qué? El Evangelio. Bien importante esto. Amén, hermano. Dios le bendiga grandemente también. Es bien importante lo siguiente, que nosotros tengamos en cuenta esta frase. Jesucristo dice, ir y predicar el Evangelio. Pero hay muchas tradiciones que estamos predicando. Permítame que yo me incluya para que no suene como muy prepotente en la enseñanza. Aunque yo no lo hago y trato de no hacer ninguna tradición, no la doy en ninguna de mis enseñanzas bíblicas. Es bien importante que tengamos en cuenta esto, hermanos, porque últimamente las noticias, lo que está pasando en el mundo, a través de los medios de comunicación, las noticias nos dan a entender que la venida de Cristo está a las puertas. Y él mismo dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Y la única manera que Cristo puede tomarnos nosotros es cuando yo mismo tenga la mente de Cristo. ¿Y cómo yo tengo la mente de Cristo? Anulando mis puntos de vista que tenga acerca del Evangelio y quedándome netamente con el Evangelio, para decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mateo 15:2, si la hermana Ana lo puede leer, por favor.
¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Amén. ¿Por qué tus discípulos, le dicen los fariseos, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos? Le dicen los fariseos a Jesucristo. Porque había una tradición de lavarse las manos, que yo no lo veo tampoco mal. Pero cuando queremos imponer eso como una doctrina, ahí es donde viene el problema. Entonces Jesucristo le responde a los religiosos de aquella época. Bueno, ¿y ustedes por qué por vuestra tradición quebrantan el mandamiento de Dios? Eso es bien delicado. Ellos están diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan ya? Dice, nuestra tradición. Porque usted lo quebranta nuestra tradición. Ellos habían dado ya eso porque eso era una parte de la Torá, o algo esencial en la ley de Dios. Y entonces Jesucristo le dice, un momento, y ustedes por tener esa tradición quebrantan el mandamiento de Dios. Léame el siguiente versículo, hermana Ana, el versículo 3, por favor. ¿Qué nos dice? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hay muchas tradiciones en las iglesias. Si no es así, hermano Jonathan Guzmán, tú lo sabes que hay muchas tradiciones en las iglesias. La santidad no la da la ropa. Es una tradición. Pero sí las mujeres santas visten santamente, eso sí. Pero la ropa no da santidad desde el punto de vista de Cristo. Jesucristo dice en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que la santificación viene por las palabras de Cristo que son verdad absoluta. Pero tenemos una tradición que si la persona no está de tal manera vestida o vestido, ya no es una persona que anda en santidad. Vuelvo y quiero aclarar mis palabras, quiero que me entiendan bien. Hermano Alberto Román, Eliel Matos, todos, Denny Hoyos, bendiciones para ustedes. Quiero aclarar mis palabras. Las mujeres o los hombres deben de vestir santamente, con dos ingredientes, pudor y modestia, o sea, recato. Pero la manera de que tú te vistas, cubriéndote todo tu cuerpo como en los pueblos árabes, no significa que eso es santidad. Si usted ven a todos estos grupos extremistas y terroristas, son los mejores que tienen las mejores ropas largas y todo, pero no tienen nada del conocimiento que tiene el pueblo de Dios. Entonces, esa es una tradición. Yo no puedo colocar esa tradición como una doctrina. Pero sí puedo decirle a las personas que debemos de vestir con pudor y ¿qué? Y modestia. Pero no puedo, por esa tradición, invalidar el mandamiento de Dios. ¿Y cuál mandamiento es el que invalidamos? El que dice, Mateo 7:1, no juzgues para que no seas ¿qué? Juzgado. Y lea mi hermana, por favor, Santiago 4:12, por favor. No podemos hacer ese juicio de las apariencias. Y esto es importante, los 9 hermanos que están en Facebook, Dios les bendiga. Es bien importante esto porque nosotros debemos de tener en cuenta, es el punto de vista de Jesucristo. Juan Martín, Dios te bendiga. Acosta Neri, Dios te bendiga. Alberto Román, Dios te bendiga. Santiago 4:12, mire hermano lo que nos dice. Yo quiero que ustedes con esta enseñanza no lleguen en una forma de pedantería o de altivez, porque ese es otro problema que tenemos. Que si las hermanas ya visten de una manera recatada y muy bonitas, porque estoy de acuerdo con la manera que visten sus ropas bien bonitas, no podemos que esa santidad nos llene de orgullo y comiencen a criticar a las otras personas porque visten diferente a ellas o a nosotros. Eso es un orgullo. Y nos salimos del Evangelio y quebrantamos el mandamiento de Dios que dice exactamente, Jesucristo lo dijo, no juzguéis según las apariencias. Si ustedes pueden anotar allá en los que están ahorita, las 9 personas que están en línea y las 24 que están en línea, si pueden anotar allá,
el punto de vista de Jesucristo, ¿qué dice acerca de la apariencia? Juan 7:24, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Porque las apariencias a veces, ¿qué? Engañan. Eso es todo. Campo Guzmán, Dios te bendiga. Te esperamos de hoy en 8 días por acá, hermano Campo. Entonces es muy importante que estemos nosotros comunicándonos con Jesucristo directamente a través de su palabra. Hermana, ¿me puede leer Santiago 4:12 ahora? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzguéis a otro? Amén. Mire, uno solamente es el dador de la ley. Y uno es el juez, que es ¿quién? Jesucristo. Y todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Dice, pero tú ¿quién eres para que tú juzgues? Entonces, ¿tenemos tradiciones en nuestras organizaciones? Sí. Por eso el título de esta enseñanza es Tradición o Evangelio. Pero ¿qué podemos hacer con estas tradiciones? ¿Vamos a decir que ya esa iglesia está mal? No, hermanos. Porque, ¿qué nos dice en Proverbios? El camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todo esto tiene que ir sucediendo, vendrán generaciones. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Acaso la iglesia en Colombia no ha cambiado? Las iglesias cristianas han cambiado. ¿Y por qué? Ojalá que hayan cambiado por practicar el evangelio y no por entrar en un asunto de liberación por el punto de vista de cada organización. ¿Ya? Es bien importante. La hermana Everanda Amor me hace un apunte que es correcto. Y él ya dice lo siguiente, es importante porque debido a eso muchas recién convertidas se desaniman cuando son frágiles en la fe, porque estamos juzgando a las personas por la manera de vestir. Cuando esas personas necesitan es una mano, y hay personas que necesitan un consejo para salir de la situación en que están deprimidos y todo. Acostaner y Dios te bendiga. Por esto, hermanos, el mensaje de hoy es tradición o evangelio. Y por eso los fariseos le decían a Jesucristo, tus discípulos, los que usted piensa nombrar de apóstoles, están quebrantando la tradición de los ancianos. Que era el asunto de lavarse las manos, lavar las ropas y un poco de cosas que no tenían nada. Pero ¿por qué lo van a poner como doctrina? Ahí es donde viene el problema. Si yo coloco esta tradición de ponerme la corbata como algo esencial de la doctrina de predicación del evangelio, yo ya estoy mal, aunque esto no tiene nada que ver. Entonces, ahí es donde viene el problema. Y Jesucristo le responde a los fariseos, a los religiosos les dice lo siguiente, y ustedes con esa tradición de los ancianos están quebrantando ¿qué? La ley de Dios. Vamos a mirar porque esta sí es yo les voy a decir, esta es una nota de golpe muy grande para todo el pueblo. Vamos a ir otra vez a Mateo 15:2. Por eso es importante que nosotros, cuando las personas llegan a la iglesia, las hagamos sentir en su casa. ¿Cómo usted va a poner a caminar un niño recién nacido si lo que necesita es darle lo más sencillo que es leche? ¿Cómo le vamos a dar vianda? ¿Cómo le vamos a dar un alimento sólido cuando el niño no está? Lo mismo pasa con las personas nuevas. Hagámoslas sentir bien en las iglesias. Prediquémosles el evangelio. No le prediquemos tradiciones que a lo último los convierten en mandamientos de hombres. Mire lo que nos dice el versículo 4 en Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículo 4. Mateo capítulo 15, versículo 4. ¿Qué nos dice? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Siga leyendo el versículo 5, por favor. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha dado de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Había una tradición en el templo que tenían que dar las ofrendas que Dios estableció. Pero estos sistemas religiosos se agrandó el asunto. Y entonces había alguien que decía, pero es que esto es con lo que yo tengo para ayudar a mi papá y a mi mamá. Entonces los sacerdotes, los fariseos, entonces, si lo das aquí en el templo, no ha pasado nada.
Entonces invalidaron el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque ese era el dinero con que ellos te iban a ayudar ¿a qué? A sus padres. Y Cristo les dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque para ustedes es más importante que den el dinero acá y que sus padres estén pasando ¿qué? Necesidad. Es bien interesante esto que estoy diciendo. No estoy diciendo que no den ofrendas o las cosas establecidas en las iglesias. Hay que darlos porque usted está disfrutando de un lugar, está disfrutando de luz, de aire acondicionado y hay que pagar esos gastos. Y eso es justicia. Pero también usted tiene un deber con sus padres. Eso está en el Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa. Tenemos que hacerlo. Luis A. Contreras, Dios te bendiga. Carlos Humberto, Dios te bendiga. Entonces, ¿qué hacemos con las tradiciones que hay en las iglesias? Tenemos que predicar la palabra de Cristo y tenemos que hablar como Cristo. Pero nunca nosotros vamos a tomar la posición de Cristo. Él tiene derecho de predicar las cosas. Yo voy a predicar obedeciendo a lo que Cristo me dijo a mí. Ir y predicar ¿qué? El Evangelio. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Nos toca comenzar a enseñar lo que dice Cristo. No hay otra. Yo no puedo enfrentarme a un grupo de pastores y decirles esto que están haciendo está mal porque no me es correcto, ni tampoco sería mi estilo. Cristo no me mandó a hacer eso. Me dijo fue ir y predicar ¿qué? El Evangelio. Pero sí puedo, ustedes que están oyendo esta enseñanza, hagan preguntas a los pastores. Dígale a los pastores, yo siempre les digo a ustedes, pregunten a los pastores, ¿por qué Cristo en Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no sean juzgados? ¿Y por qué en Juan 7:24 dice, juzgad pero con justo juicio? Hermano, ¿hay una contradicción o hay una diferencia entre esa manera de juzgar de 7:1 y de Juan 7:24? Háganle pregunta a los pastores. Ellos necesitan que usted les haga preguntas para que ellos se pongan a escudriñar las escrituras y encuentren las respuestas. Es bien importante esto. Entonces nosotros estamos ahora en un proceso. Y puede leerme ahora el versículo 6, cómo termina esta parte que está aquí en la escritura de Jesucristo hablando con el gremio, vamos a decir, con el grupo religioso de aquel entonces. ¿Qué nos dice el versículo 5? 5 o 6. 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el siguiente versículo, el 7, ¿qué nos dice? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire, hermanos, yo les voy a decir esto. Es triste lo que yo tengo que decir porque yo amo la iglesia. Para mí, las organizaciones, cada una está en sus puntos de vista. Por eso ahí sí, los testigos de Jehová con su punto de vista, los presbiterianos con su punto de vista, todos. Y todos tienen parte de verdad. Pero no tienen la verdad completa por las tradiciones que hay en las iglesias. Esa es la verdad. Por las tradiciones que hay en la iglesia no tienen la verdad completa. Pero, así como dijo Pablo, yo lo digo, sea como predican el Evangelio, unos por ganancia, otros por envidia, otros de todas maneras el Evangelio está siendo predicado y eso es una bendición. Por lo menos están haciendo algo, de otros que no están haciendo nada. Entonces, es predicado el Evangelio. Hermano Boris Javier Barrera, Dios le bendiga. Esperemos el reino de Dios que allá está muy cerca y ahí usted, hermano Boris Javier, va a haber mucha justicia de la relativa, subjetiva y de la absoluta que pertenece al reino de Dios. Usted sabe por qué le digo esto, hermano Boris, ¿cierto? Así que en este momento somos nosotros siervos de la justicia. Amén. Hermano Freddy Yoda, Dios le bendiga. Las tradiciones en las iglesias. Tenemos nosotros que estar muy teniendo en cuenta esto. Hay tradiciones en las iglesias que no tienen bases en el Evangelio y están en contra del Evangelio. Esas no las podemos seguir trayendo. Pero aquellas tradiciones que no están en contra del Evangelio, no hay ningún problema, porque todas las naciones tienen una cultura diferente. Entonces, ¿cómo haríamos con toda esa cultura? Si yo voy a predicar y me mandan de misionero a Arabia Saudita,
Y yo digo, mire, ustedes tienen que comenzar a ponerse corbata como yo y dejar todas las túnicas. No, eso no es el evangelio. Entonces, esa es una tradición que no va en contra, pero lo que yo acabo de decir, y no, es que así es que se visten los que predicamos el evangelio. Ya esta tradición está quebrantando ¿qué? El mandamiento de Dios que dijo, no juzguéis para que no sean juzgados. Y lo que dijo Cristo, no juzguéis según qué, las apariencias. Entonces yo ya estoy juzgando por la apariencia. Por eso es bonito, hermanos, que nosotros comencemos, que cuando nos oigan hablar, digan, este hombre habla como Cristo. Que comencemos, permítame llevarlo más poéticamente, comencemos a oler a Cristo. Que tengamos el aroma de Cristo. Que tengamos, como dice, la presencia de Cristo en nuestras enseñanzas. Mire que está bien delicado lo que está pasando últimamente. Y es que se está enseñando cosas que no son la doctrina del Evangelio. Carlos Arturo Rojas Cabollales, Dios te bendiga, no sé si es Junior, Rafael Roberto, amén, Dios les bendiga. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, sea en la iglesia que sea. Los estatutos de la iglesia tienen que ser de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y habrá estatutos que están ahí y que deben de estar, aunque no estén, vamos a decir, aunque no, que no pegan, que no quebrantan el Evangelio, tienen que estar ahí. Aquellos estatutos que están en contra del Evangelio y que van a quebrantar el Evangelio, por favor, deben de sacarlos de los estatutos. Así de claro lo dice Cristo. Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Entonces, Él es Señor tuyo. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que Él te dice que hagas. Id y predicad que el Evangelio. Y en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, sanidades y echamos fuera demonios. Y Jesucristo le dirá, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. ¿Qué es el Evangelio? Cuando tú lo oyes y lo pones en práctica, es un hacedor del bien. El no practicar el Evangelio te deja esa posibilidad de hacer el mal. Por eso es bien importante que todos nosotros tengamos esta parte. Hermano, hermana de Veranda Mor, Dios te bendiga. Nosotros debemos de hacer sentir a las personas que llegan a la iglesia por primera vez lo mejor posible. No le hable de cosas que no tienen que ver con el Evangelio, que son tradiciones. Las tradiciones no están en el punto de vista de Jesucristo. Por eso aquel grupo religioso le decían, tus discípulos le decían a Cristo, están quebrantando la tradición de los ancianos. Y Jesucristo le dijo, y usted con la tradición de los ancianos están quebrantando la ley de Dios. Pero yo me quedo con la ley de Dios. Pero si tengo alguna tradición que no quebranta la ley, téngala, porque esa es cultura de cada pueblo. No lo podemos echar afuera. Vamos a leer un versículo ya. El versículo que leyó la hermana. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y luego sigue diciendo el último, el 9, por favor, ¿qué nos dice? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. En vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Voy a decir una frase porque hace tiempos una hermana me llamó de la costa pacífica de Colombia. De la costa pacífica, no, de la costa del norte, de Atlantis, del mar Atlántico. Mi hermano, hay un problema aquí en las iglesias que se ha generado porque nosotras, las mujeres de acá a la costa, las piernas son velludas y nos estamos afeitando y sé que si nos afeitamos entonces nos vamos a condenar. ¿Qué dice usted? No, y esto lo estoy diciendo porque es que casi nadie se atreve a hablar estas cosas a nivel de una iglesia porque lo van a censurar, lo van a dar, pero yo no tengo ese problema. Yo hablo desde el punto de vista de Cristo. Si me censuran a más, tendrán que censurar a Cristo o a Dios. Yo le dije, léase Esther 2.12. ¿Qué nos dice? Esther 2.12. Y leyó ella. Le dije, dice que la reina Esther estuvo durante 12 meses en perfumería, ungüento, afeites de mujeres y ornamentos. Los que
sepan que esos ornamentos ya se van a dar cuenta. Yo hago la pregunta, le dije, hermana, le hago la pregunta a usted, ¿ya? Hermana María Esperanza Giraldo García, Dios te bendiga, hermana. Hago la pregunta, si la reina Esther estaba en perfumería, en ungüentos, en afeites de mujeres, en ornamentos, y si esto era pecado, hago la pregunta, ¿cómo Dios la utilizó para salvar a toda una nación que era Israel? ¿O que es Israel? ¿Cómo Dios la usó si eso era pecado? Y era más estricto en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. La ley era más estricta en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. ¿Y cómo Dios usó a esa mujer? Me dice la hermana, hermano Henry, gracias, ya tengo la otra respuesta. Entonces, claro, tenemos esa respuesta. Para la hermana Esperanza, bendiciones, Dios le bendiga. Es importante, hermanos, que en este tiempo las tradiciones que hayan, si no se pueden dejar a nivel de organización, por lo menos usted déjalas. Pero quédate con el punto de vista de quién, de Jesucristo. Mire lo que nos dice, aquí hay una frase muy importante. Cuando yo comencé a predicar, yo dije, bueno, yo quiero predicar, pero quiero predicar como Cristo predica. Quiero decir lo que Cristo me dice que predique, yo eso voy a predicar. Pero no porque me lleguen pensamientos ahí, y yo, ay, Cristo me habló, ya, esto no. Todo tiene que estar respaldado, ¿por qué? Por la Biblia, por la palabra. Recuerden, ese requisito. Yo no juzgo a nadie, dice en Juan 12:48. Pero las palabras que yo os hablo, le juzgarán ¿en qué? En el día final, en el día postrero. Yo no juzgo a nadie, pero las palabras que yo os hablo le juzgarán en el día ¿qué? Postrero. Es bien importante, hermanos. Le voy a decir, mire, Dios llamó a un hombre y le dio un mensaje de 8 palabras. No decía más nada. Este mensaje tiene miles de palabras. Pero Dios le dijo, mire, tengo un mensaje para usted y usted va a tener que predicar y decir esto exactamente. Y eran 8 palabras. 8 palabras. Y uno dice, ¿y cómo Dios mandó a predicar 8 palabras? Si él hubiera dicho otra cosa diferente, hago la pregunta, ¿estaría obedeciendo a Dios? ¿Cierto que no? Si hubiera dicho otra cosa, no estaría obedeciendo a Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio. Si yo hago otra cosa diferente, ¿estoy obedeciendo a Dios? No estoy. Ahora, si yo quiero enseñar en una universidad, ingeniería de sistemas, y eso es otra cosa, eso yo lo puedo hacer. El asunto es que yo vaya a decir que eso que yo enseño es evangelio cuando no lo es. Ahí viene el problema. Ahí es donde viene el problema. Entonces, vamos a mirar ese mensaje en el libro de Jonás, capítulo 3 y versículo 4, el de las 8 palabras. Yo les voy a decir algo. Yo personalmente he oído el mensaje de las 7 palabras y todo eso, pero un mensaje tan corto como las 8 palabras, eso yo no he escuchado. Ojo, libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4. Dice, de aquí a 40 días, Dios destruirá a Nínive. Ese era todo el mensaje de Jonás. Pero Jonás no quería predicarlo. Jonás, capítulo 3, versículo 4. Pero Jonás no quería predicarlo. Jonás le tomó una nave, se fue para un lado, se fue para otro. Dios tuvo que hacerle un proceso tremendo. Y después de ese proceso lo dejó allá listo. Y ahí comenzó a decir el sermón de las 8 palabras. De aquí a 45 días, Nínive será destruido. Si lo encontró, lo tiene don Guillermo, sí. Hermano Guillermo, ¿puede leerlo, por favor? El número 4. ¿4? Sí. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día. El versículo 3 entonces. El 13. El 3. El 3. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Donde dice, y comenzó diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué número es, el 4 o el 5? Es el 4. Léalo, por favor. Dentro de 40 días, Nínive sería destruida. Será destruida. Será destruida. Ese es el mensaje que Dios le dio a quién, a Jonás.
Si Jonás hubiera cambiado ese mensaje, hago la pregunta, ¿estaba obedeciendo correctamente a Dios? No. No. Lo mismo, le hago la pregunta para todos nosotros. Si Jesucristo dijo, id y predicar el Evangelio, y lo cambiamos nosotros con otras cosas, si me llama dar una enseñanza sobre psicología o sobre eso, no estamos obedeciendo realmente a Dios. Vamos a mirar ahora el mensaje de Cristo en Marcos capítulo 16 y versículo 15. Marcos 16, 15. ¿Se va por orden alfabético? ¿Sí? Marcos. Nuevo, adelante. Nuevo Testamento. Ripra, Kingdom Warrior, Kelowd, Blessing, todos allí en Lead Me. Gracias por las 29 personas que están y los 623 likes. Que el Señor nos siga ayudando, dando el único mensaje que debemos dar, que es el Evangelio. Ahora, Marcos 16, 15, ¿qué dice? Y vino, puede leerlo, hermana Ana. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ir por todo el mundo, ese es el mensaje de Cristo que comenzó a darnos el mandato que nos dio a nosotros. Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio de quién? De Cristo. Ir por todo el mundo. Yo tengo que oír las palabras de Cristo. Yo no puedo predicar otra cosa diferente. Alguien me dice, pero hermano Henry, eso es como demasiado estricto. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo prefiero ceñirme a las palabras de Cristo que no ceñirme a otra cosa. Ustedes deciden. Por eso dice, el que oye las palabras, dice Jesucristo, cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre ¿qué? La roca. Sobre la roca. Vinieron esto y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que oyere mis palabras y no las pone en práctica, le comparé a un hombre que edificó la casa sobre la arena. Cuando vinieron tempestades, vinieron todo aquello, cayó y fue grande su ruina. Yo me quedo con las palabras de Cristo. Si yo estoy dando una clase de música, pues doy la clase de música, no tiene nada. Yo quiero que me entiendan. Cuando yo voy a predicar el Evangelio, no diga que es Evangelio lo que no es Evangelio. No diga que esto es lo que mandó Dios cuando Dios no lo ha mandado a hacer. Eso es usurpar la posición de Dios ya. Usurpar la palabra de Dios, plagiar la palabra de Dios. Y eso lo dice el apóstol Pablo con la carta a los Corintios. Nosotros no somos como muchos que medran la palabra de Dios falsificándola. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Entonces, Dios le bendiga, hermana Zoraida Barbosa, Sergio García, bendiciones. Vamos ahora a mirar, pasamos del mensaje del Jonás, que eran 8 palabras, a la primera frase de Cristo, que dijo cuando empezó su ministerio a predicar. Marcos 1:14, ahí donde hemos leído, dice, arrepentidos, dice, el tiempo se ha cumplido. Marcos 1:15, si lo pueden leer. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Amén, arrepentidos y creed en el Evangelio. Hermano Gilberto Pico, bendiciones. Es importante, la enseñanza de hoy la he titulado Tradición o Evangelio. Es importante que entendamos nosotros que el mandato de Cristo fue predicar el Evangelio. Las tradiciones no. Pero tenemos tradiciones que no quebrantan la ley de Dios, las podemos tener. Pero cualquier tradición que quebrante la ley de Dios, no la podemos enseñar ni retener, porque eso Cristo lo dice. Habéis invalidado la ley de Dios por vuestras tradiciones. Entonces, Cristo dice, el tiempo se ha cumplido, su primer mensaje, vamos a decirlo, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en ¿qué? En el Evangelio. Alguien me puede decir, yo tengo la tradición de enseñar esto, tengo tradición de enseñar esto y tengo la tradición de enseñar esto. Si no quebranta el Evangelio,
téngalo ahí. Pero si quebranta el Evangelio, apártese de esas tradiciones. Por eso es que es bien importante lo que dijo Cristo. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y esto no es a nivel del cristiano normalmente, sino es a nivel del pastorado. En tu nombre hicimos milagros, sanidades y echamos fuera demonios. En tu nombre. Jesucristo le dice, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. Con Cristo, el tiempo de la gracia, hay misericordia, hay compasión, hay benevolencia. Pero tan pronto termine el tiempo de la gracia, aunque le digan Señor, no va a ser lo mismo. Por eso Jesucristo dice, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis ¿qué? Lo que yo os digo. Ahora ya estamos llegando a lo que es la parte de la tradición y vamos a mirar algo muy claro donde está la tradición que quebranta la ley de Dios. Marcos 7, versículo 10 al 13, si lo puede leer hermano José, o lo tiene ahí. Ya nos quedan 3 versículos para terminar la enseñanza. Un saludo a las 29 personas que nos están viendo por LeadMe. Gracias por los 671 likes en LeadMe. Y un saludo muy especial, mi hermano Gilberto Pico, también para usted. ¿Sí? No sé si se acuerda de mí, pero ahí nos vemos. Bendito sea Dios. Tenemos nosotros en las iglesias que comenzar a meter lo que es el mensaje del Evangelio en su esencia. En el libro de Marcos capítulo 7 y versículo 10, tenemos nosotros que comenzar esto, porque la venida de Cristo está a las puertas. A las puertas. Y hermanos Sergio, hermana Zoraida, hermano Gilberto, acuérdense de esta frase que dijo Cristo. Vendré a vosotros y os tomaré ¿a qué? No dijo a vosotros Cristo, dice a mí mismo. Y la única manera, mis amados hermanos, para que Cristo se tome a sí mismo, es que usted y yo, ustedes y todos nosotros tengamos la mente de Cristo. No hay otra manera. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Esta cita bíblica la di en la enseñanza pasada. En Lucas capítulo 21, versículo 15, dice, cuando ustedes vayan a hablar, cuando ustedes, hermanos, vayan a hablar, cuando yo vaya a hablar, dice, no penséis lo que vas a decir. ¿Qué significa eso? Hermano Sergio García, Dios te bendiga. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. No penséis lo que vayan ustedes a decir. ¿Quién lo dice? Lo dice Jesucristo. ¿Qué significa eso? Anules tu punto de vista que tengas acerca de lo que te están preguntando y contesta con el mío. Pero si yo no anulo mi punto de vista, Cristo dice, ¿ya? Que si yo lo anulo, tengo una bendición. En el versículo 16 de Lucas 21 dice, en aquella misma hora, si tú anulas tu punto de vista que tienes acerca del Evangelio, la opinión que tiene usted acerca del Evangelio, el concepto que usted tenga del Evangelio, usted lo anula y te quedas con el Evangelio puro, dice Cristo, yo en aquella misma hora, dice Jesucristo, yo os daré 2 cosas, palabra y sabiduría, con un ingrediente y con un efecto, que dice, nadie te podrá contradecir, aunque se opongan. La gente está enfurecida en el debate. Los filósofos, los ateos, todas aquellas personas están debatiendo contra ti, pero se quedan frente a la verdad sin palabras. No te podrán contradecir, aunque ellos no estén de acuerdo con nosotros. Quédate con las palabras de Cristo, que es el Evangelio. Quédate con la sabiduría de Cristo. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Compra la verdad y no la vendas. Quédate con la verdad de Cristo, pero no la vendas, no la cambies por dinero. Y muchos la están vendiendo. No vendas la verdad. Quédate con las palabras de Cristo. Un día no muy lejano, tú y yo vamos a ver el rostro de Jesucristo. Y es mejor que Él nos diga a nosotros, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por lo menos seamos fieles en aceptar el Evangelio y las palabras de Cristo 100% netamente para nosotros también predicarlas.
Vamos a mirar ahora en Gálatas capítulo 1 y versículo, léame, Marcos 7, 10 al 13. ¿Qué nos dice? Hermano José. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Mi ofrenda a Dios con todo aquello que yo pudiera ayudarte. Hay un orden de prioridades. Hay un orden de prioridades. Mi ofrenda a Dios contra todo aquello, con todo aquello que yo pueda ayudarte. Entonces, mis padres están pasando necesidad. Bueno, gracias a Dios que yo estoy predicando esto y estoy pensando en mi madre que tiene 93 años y que yo mando un dinero para que le paguen a una señora y la cuiden allí. Ya le haga el desayuno, la almuerzo y la comida. Entonces, si yo ese dinero lo destinara para otra cosa, yo estaría quebrantando ¿qué? El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque es una ayuda. Ellos ya llevaron una vida y llegaron a su vejez y nosotros como hijos tenemos que ¿qué? Que ayudarlos en su vejez. Si no tienen cómo soportar, imagínense, y en este caso hijo único, pues tengo yo que responder por esto. Entonces, así es. Tienen que ayudar a sus padres. Claro. Así sus padres habían sido muy malos, les tiene que después perdonarle y decir yo te voy a ayudar. Claro, porque Cristo dice, mire lo que es bonito, hay padres que fueron muy duros con sus hijos y a la final tienen que hablar y miran que el hijo los está ayudando y al final le dice, hijo, yo cometí muchos errores contigo. He oído de hijos que me han dicho, mi padre ahora le pesa todo lo que hizo contra mí. Ahora él me dice que cometió muchos errores. Por eso es que oír a Cristo es muy importante. Jesucristo dice, venza el mal ¿con qué? Con el bien. O sea, nosotros no podemos devolverle a una persona mal por mal, pero sí que el Evangelio nos dice que es que nosotros debemos de vencer el mal ¿con qué? Con el bien. Y esa es una tradición. Es que mi padre a mí me enseñó de esta manera y yo le enseño a los hijos también de esta manera. Pero si esa tradición va en contra del mandamiento que ha dado Cristo, entonces nosotros no podemos hacer la tradición, sino ir, todos debemos de estar por el lado de la verdad y del Evangelio. Para las personas, yo tengo una pregunta bien importante. aquí en la sala de conferencias, hermano Guillermo tiene una pregunta. Si hemos hablado que Cristo viene pronto, ¿sí? Él viene aquí a la tierra donde nosotros, y qué pasaría con los otros continentes, los otros satélites como la luna, el sol. ¿Él no va para allá? Bueno, primero que todo tenemos que analizar que Dios es omnipresente. Cuando Jesucristo nace, uno sabe que Dios se manifestó en carne, pero el mensaje de los ángeles da a entender una sabiduría muy especial. Dice, nace Jesucristo y Dios se manifestó en carne, pero los ángeles llegan con un mensaje bien especial. Gloria a Dios, ¿en dónde? A las alturas. Porque es que Dios es omnipresente, Dios llena todo. Pero para hablar con nosotros tuvo que usar un cuerpo de carne, un canal. Y Dios no es solamente ahí, sino es que Dios es omnipresente. Solamente para dirigirse a nosotros es a través de ¿quién? De Cristo. Ahí habitó toda la plenitud de Dios. Entonces cuando nosotros cambiamos el concepto que traemos y nos quedamos con el concepto de Cristo, que es, Dios es omnipresente. Por eso cuando él mira a Leví y le dice, he aquí un verdadero israelita, y Leví se queda mirándolo, Señor, ¿y por qué? ¿Y acaso yo no te vi cuando estaba debajo del sicómoro? Y él dice, Dios mío. Y Jesucristo no estaba a millas del sicómoro, pero como es omnipresente, el que habitaba en él lo había visto y él, Dios mío y Señor mío, dice Leví, porque nadie sabía lo que yo estaba pensando debajo del sicómoro. Este hombre tiene que ser el Mesías, el mismo Dios manifestado en carne. Entonces Dios lo llena todo. Pero como el mensaje es para la tierra, Él viene a manifestarse aquí en la tierra. Pero Dios es dueño de todo y llena todo.
Dios llena todo. Dios, al mismo tiempo, imagínense, ¿cuántos millones de personas creen en Dios? Y al mismo tiempo, ¿cuántos millones de personas le están haciendo peticiones a Dios? ¿Cómo sería que fuera un Dios como nosotros, vamos a decir, una persona individual? No podría contestar tantas peticiones. Pero Dios conoce todas las palabras antes de que esté en nuestra boca, ya Él la conoce porque Dios es omnipresente. Por eso el versículo de Colosenses que dice, Cristo es el todo en quienes, en todos. Y como dice en Efesios, Dios es el todo en qué, en todo. Entonces Cristo es el todo en todos, con referencia al ser. Y Dios es el todo en todos, que es el mismo Cristo, con referencia a que Él sustenta todas las cosas por la palabra de qué, de su poder. Él habita con su Espíritu Santo. Él sostiene todo. Esta mesa de mármol que usted ve acá, para que no se desintegre, ha sido por una orden de la palabra de Dios, para que los átomos estén en esa posición y no se desintegre esto. Todo lo que existe ha sido hecho por la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios es el todo en todos, a través de qué, de la palabra. Por eso cuando ustedes ven que hay un terremoto, lo sólido se vuelve como blando. ¿Y cómo así se aparece así como así si eso es sólido? Porque es que Dios maneja, son los átomos. Por eso es que el rey David dice, a la presencia de Dios tiembla ¿qué? La tierra. Dios es el que cuando pasó el rey de Israel, el Moisés, y todo el pueblo de Israel pasó por el mar muerto, por el mar rojo, perdón, dice que el mar se abrió y el agua quedó como una pared. Eso no puede, eso rompe todas las leyes de física. Y si hay alguien escuchándome aquí que es profesor de física, sabe que eso, no hay ninguna ley que yo pueda sostener eso. Eso rompe toda la ley de física. Entonces Dios es ¿qué? Potente a través de la palabra de ¿qué? De su poder. Él maneja todo. Por eso Dios es el todo en todos. Pero en nosotros, Cristo es el todo. Dios se manifiesta. Y a nivel del ser, Cristo es el todo en ¿qué? En todos. A nivel del ser, donde hay conocimiento. Por eso nosotros sabemos que existimos. Pero una piedra existe, pero ella no sabe que existe. Ese es a través, Dios la sustenta por el poder de su palabra. Pero a nosotros nos da una palabra especial que trae un conocimiento especial, que es el Evangelio. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a entender a Dios. Dios es tres atributos: omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipresente, que está en todas partes. Por eso es que es Dios, porque si no fuera así, no sería Dios. Por eso Dios dice, antes de mí no será formado, no ha sido formado Dios, y después de mí tampoco habrá Dios, otro Dios que se forme. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, yo soy el último. Entonces, bien importante que nosotros tengamos en cuenta. Hermana Lisette y Ronald, bendiciones para ustedes. Vamos ahora a Gálatas 1:13. Había un apóstol que traía muchas tradiciones. Por eso es que yo quiero que nosotros los que estamos predicando el Evangelio entendamos esto claramente. Que hay muchas cosas que traemos de tradición, que nos toca dejarlas por causa de ¿qué? Porque yo tengo que ya morir y vivir que Cristo. Entonces, no es importante que usted, no es importante que yo me vean como, que este Henry Gutiérrez, no. Lo más importante es que cuando me oigan hablar, diga, ahí está, es como si estuviera hablando directamente de Jesucristo, porque habla conforme a las palabras de Jesucristo. En Gálatas 1:13 al 1:13, vamos a leer hasta el 17, sí, Gálatas 1:13. Siendo mucho más celoso, dice el apóstol Pablo, de las tradiciones. ¿Cómo dice ahí? Puede leerlo. 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba,
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vamos a parar ahí un momentico y ya, tenga ahí y ahorita le digo para que siga leyendo. Dice, era él un hombre que era religioso, Saulo de Tarso, y que era mucho más celoso de las tradiciones de los padres y aventajaba a mucho más de los judíos en conocimiento. Pero tenía muchas tradiciones. Y una de esas tradiciones era que el hombre le gustaba perseguir ¿a quiénes? A los cristianos. Y voy a decir una frase que de pronto ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero colocaba a los cristianos y los ponía en disciplina. Alguien me va a decir a mí, pero al hermano que se porta hay que ponerlo en disciplina. Yo les voy a decir algo ahorita. Por eso es que es buena estas enseñanzas, porque es que la disciplina de castigo es en el Antiguo Testamento. Y no se hace con la justicia absoluta, sino con la justicia que Dios dio al pueblo de Israel como nación. Pero la disciplina del Nuevo Testamento es una manera de vida, esa persona tan disciplinada, porque lleva un estándar de vida y no es de castigo. Por eso es que cuando una persona cae, si yo la voy a juzgar con la ley del Antiguo Testamento, yo tengo que darle un castigo, porque esa es la ley del Antiguo Testamento. Pero si yo voy a juzgarla como dijo Cristo, no por la apariencia, sino con el justo juicio, yo tengo que usar la ley de Cristo. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos un enredijo en eso y le aplicamos la ley que no es al hermano. ¿Cuál es la ley de Cristo? Gálatas 6:1. Ustedes que son espirituales, cuando vean a algún hermano en alguna falta, en algún pecado, dice restaurarle. Nunca dice póngalo en disciplina. Restaurarle con un espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Pero no diga, ya sabes que usted es una basura, lárguese de aquí. No. Con espíritu de mansedumbre, tratándote como si fueras tú mismo. ¿Y por qué hay que tratarlo como si fuera yo mismo? Porque el mandamiento de Cristo dice, amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Tratándote, no sea que tú te halles en una situación similar o después peor. Y mire lo que dice en el versículo 2 de Gálatas 6. Y así sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir ¿cuál ley? La ley de Cristo. Entonces la ley de Cristo funciona así. La disciplina es que nos da esa manera de vida de llevar en Cristo. Pero si yo al hermano lo juzgo y lo pongo en disciplina, realmente lo estoy humillando. Lo estoy humillando a él. Y lo voy a hacer sentir mal. Pero hago la pregunta, ¿te quedas con la tradición o te quedas con algo diferente? ¿Ya? Entonces, vamos a mirar esto. Las palabras de Cristo, el Evangelio y no la tradición. Vamos a ir ahora el mismo. Ahora, ¿cómo es que predica Pablo? Léame ahí el versículo anterior, el que comienza acá, el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. El Evangelio que recibió el apóstol Pablo, un abrazo para todos los hermanos, el hermano Gilberto, un abrazo. Entonces, el Evangelio que recibió el apóstol Pablo, él hace la aclaración, yo no lo recibí de hombre alguno, sino que me fue revelado por Jesucristo. Que todos los pastores hoy en día digan, el Evangelio que yo predico me lo reveló Jesucristo. No me lo reveló la organización. No me reveló ese Evangelio que yo predico, la homilética. No me lo reveló la hermenéutica, la exégesis. Hermanos, metámonos con Cristo, ya es hora. Está bien que comenzando tengamos todas estas cositas, pero si ya encontramos lo que es el Evangelio, vamos con el Evangelio. Analice, Dios le bendiga. Entonces vamos ahora a Gálatas 1:11, que fue el que leímos. Para terminar, hermanos, vamos a leer Colosenses 2:8.
Mirad que nadie os engañe. Y aquí terminamos. ¿Con huecas qué? Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, y mire lo que dice Gálatas y Colosenses 2:8, según las tradiciones de los hombres y no conforme a las cosas que son de Dios. ¿Puede leerlo, hermana Ana, por favor? Gálatas 2:8. Escuchen este versículo. Colosenses, perdón, 2:8. Escuchemos este versículo y, hermano, apropiesen. Así como dice, tomen esto como de ustedes. El Evangelio. Jesucristo dijo, mi paso doy, mi paso dejo, no como el mundo la da. Apropiémonos de las palabras de Cristo y hagámoslas de nosotros. Y no más filosofía, no más sutileza, no más tradiciones de organizaciones. Pero vuelvo y explico, tienen que mirar todo el mensaje porque el hermano no quiere ninguna tradición. No, vamos por todas las naciones y cada nación tiene su cultura, tiene su tradición. Yo le estoy diciendo con aquellas tradiciones que las quieren convertir en mandamientos, en doctrinas, como si fuera doctrina de Cristo. Esa no. Y si alguna está en contra de lo que dijo Cristo, hágala a un lado y sigamos como el camino de los justos. Vamos en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo nos dice Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Conforme, dice, según las tradiciones de qué? De los hombres. Entonces, hermano, las tradiciones, pero hermanos, es una tradición en la iglesia, ¿qué pasa? Y mire como dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías. ¿Qué significa la palabra filosofías? ¿Qué es la filosofía? Conjunto de consideraciones y reflexiones generales sobre los principios fundamentales del conocimiento. Eso es. Ir a predicar el evangelio, pero no el evangelio, sino tus reflexiones que tengas del evangelio, tus puntos de vista que tengas del evangelio y tus conceptos. Estás predicando filosofía. Pero el evangelio no lo está predicando porque es lo que tú haces. No es que el evangelio, esto significa esto y esto, y da tu punto de vista. Demos el punto de vista de Cristo. Y sigue diciendo el 2:8. Mira que nadie por medio de filosofías o huecas sutilezas. ¿Qué significa sutileza? Claudia Galeano, Dios te bendiga. Álvaro Díaz, Dios te bendiga. Mire lo que dice las sutilezas. Dicho o concepto muy penetrante y agudo y falta de exactitud y profundidad. Eso se ve por todos lados, las sutilezas. Se predica la palabra, pero no tienen profundidad ni exactitud. Hay una diferencia entre filosofía y sutilezas. Y el apóstol dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Y no según qué. Cristo. Y no según Cristo. Entonces, hermanos, bendiciones para las 38 personas que están en LinkedIn viéndonos en vivo, para las 5 personas que están en Facebook y por los 937 likes en LinkedIn, que Dios los bendiga, a Kingdom Warrior, a todos los hermanos allí, ya están, y a Rip Rath, Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos ustedes. Este versículo que quede con ustedes, Maricel Vivas González, Dios te bendiga. Mirad que nadie os engañe. Hermanos, hay tradiciones en tu iglesia donde vas. Aléjate de esa tradición si la están enseñando como doctrina. Y rompe con el mandamiento de Dios, aléjate de esa. Pero si es una tradición que no la está enseñando como doctrina, sino que es una cultura del pueblo, téngala, porque no me está quebrantando las palabras de Cristo. No me está quebrantando el mandamiento de Cristo. Pero hermanos, la venida de Cristo está a las puertas. Y de ti y de mí depende que nos vayamos con Él. Mire lo que le voy a decir, un versículo que está en San Juan capítulo 15. Usted y yo nada podemos hacer separados de ¿quién? De Cristo. Cuando yo te digo, identifícate con Cristo, es porque la única manera que usted puede y yo estar con el Señor.
En aquel día le van a decir a Cristo, Señor, en tu nombre yo hice esto y esto y esto y esto. Eso es, apartados de mí, hacedores de maldad. Es mejor hacer poquito las cosas de Dios, pero lo poquito, hacerlo bien hecho. No de pronto hacer una cantidad de cosas y el 50% mal hecho. Eso le pasó a aquellos que le dijeron, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, y Jesucristo le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. Mirad, mis amados hermanos, miremos todos, yo, Henry, mire, que nadie te engañe por filosofías, con huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Vamos a hacer una oración e incluimos a todas las personas en este momento. Mano Álvaro Díaz. Estamos con la organización ACN, Apostólica Christian Network. Entonces, vamos a hacer una oración con todos. Hermana Guillermina, Dios te bendiga. Todos hermanos, hagamos una oración por todas las organizaciones, llena de amor, llena de misericordia y llena de compasión. Padre Celestial, que esta enseñanza que tú nos has dado con su palabra, que hoy amemos tu palabra más que todas las cosas y sobre todo más que las tradiciones que hay en las iglesias. Que amemos tu evangelio para ponerlo en práctica, Señor. Señor, que cuando le digamos Señor, sea de acuerdo a lo que tú has dicho y no que sea lo contrario, Señor. Que le digamos Señor porque hacemos todo lo que tú nos mandas hacer, como tú lo dijiste, me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo. Que le llamamos Señor porque hacemos todo lo que tú dices. Señor, presento todas las iglesias, el mundo entero, y cuando digo así, presento todos los hermanos que conforman las iglesias cristianas del mundo entero. En este momento, Señor, todas aquellas personas que están viendo esta enseñanza y que están escuchándola, yo te pido, en el nombre de Jesucristo, que comience una sed en ellos por identificarse solo con tu evangelio. Y Señor, dale la sabiduría y la palabra para que ellos la compartan con sus hermanos. Y Padre mío, danos esa sabiduría especial para de aquí en adelante hacer solo tu voluntad y no la nuestra. Esa sabiduría para hacer más de lo que tú nos has mandado a hacer, y esa sabiduría especial para no aspirar a ser más de lo que tú quieres que seamos. Señor, esa sabiduría para darte solamente a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos, y toda adoración a ti, porque tú creaste todas las cosas y porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Gracias a las 40 personas que están en línea por Limi, las 3 personas que quedaron aquí viéndonos, hermano Álvaro Díaz, para todos, hermano Guillermo Denis, Alvarado, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para todos, Dios me los bendiga y bendiciones. La venida de Cristo es inminente, Dios les bendiga. Amén.